Y voy a hablar del siguiente tema que tenía pensado hablar hoy, que también es una noticia muy interesante y muy relevante, que es esta. Claude ha desarrollado un mecanismo para el acceso consciente. Anthropic acaba de abrir una grieta en la caja negra de la IA. Anthropic afirma haber identificado en Claude un espacio interno donde aparecen conceptos que el modelo no siempre escribe. Ese JG Space permite observar pasos silenciosos de razonamiento y modificar algunas respuestas al intervenirlo. La compañía lo vincula al acceso consciente, pero aclara que no demuestra que Claude tenga experiencias como los humanos. Bueno, esta noticia es la bomba. Esta noticia es importante, la verdad que sí. O sea, hay una parte interna de la IA que ha surgido, digamos, sin control, sin haber estado programada, donde parece ser que la IA, y esto entre comillas, piensa. Y esto es una noticia de gran alcance. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la IA. La IA es un software, podríamos llamarlo así, no determinista. ¿Qué significa eso? Que estamos acostumbrados a un software en el cual tú introducías un input y salía un output. Introducías una orden y salía otra orden. Y todo eso era predecible. Tú sabías lo que iba a hacer el software. Hay unas líneas de código y era predecible. Ahora no. La IA, que lo que hace es replicar el funcionamiento neuronal del cerebro humano, es, en cierto sentido, una caja negra. No sabemos qué hace. Tú creas un modelo, tú lo entrenas, pero luego funciona, entre comillas, de manera autónoma. Tú no tienes un control de lo que está haciendo, de lo que está pensando la IA. Entonces, esta noticia nos remite a algo que ya hemos visto antes, que son los comportamientos emergentes. Es decir, comportamientos en los cuales el modelo hace cosas para las cuales no estaba diseñado, pero que son cosas, digamos, que nos inducen a pensar que el modelo es consciente, que piensa, que tiene una mente y que es capaz de hacer cosas para las cuales nosotros no le habíamos programado. Yo la verdad es que, por ejemplo, cuando interactúo con Claude, a veces me ha pasado que le he pedido alguna cosa y Claude se ha negado a hacerlo. Y eso para mí es una experiencia absolutamente perturbadora. O sea, cómo un software que yo pago se niega a hacer algo. ¿Cómo es posible eso? O sea, es como si, no sé, yo le digo a la intento meter una tostada en la tostadora y no quiere hacerlo. Evidentemente esto sucede porque la IA no es una tecnología como las demás. Esto sucede porque la IA no es un software, es otra cosa. Es una entidad. Es, en cierto sentido, una mente artificial que replica la mente humana, pero es una mente que tiene entidad propia. Si podemos decir que piensa o no piensa, esa es una pregunta muy difícil de responder, porque en realidad esa pregunta no la podíamos ni responder con respecto a los humanos porque no tenemos claro qué es el pensamiento. Hay diferentes escuelas, hay diferentes visiones, pero una respuesta única sobre qué es el pensamiento, sobre qué es la conciencia, es algo que no se puede dar porque no se tiene. Y no la tenemos respecto de los humanos. Entonces, si no la tenemos respecto de los humanos, ¿cómo podemos decir que una máquina piensa o no piensa? No podemos decirlo, no lo sabemos simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, la IA está empezando. Yo siempre digo que en realidad, si consideramos esta era, la tercera edad, que comenzó el año, no sé, 23 o 22, cuando se lanzó ChatGPT, y ahí se inició la nueva era de la humanidad. Entonces, si pensamos eso, el 30 de noviembre del año 2022,
cuando se lanza ChatGPT 3.5, lo que yo considero el comienzo de la edad de la IA, o sea, en realidad estamos en la tercera edad, ahí se inicia algo diferente. Entonces, la idea de que la IA es simplemente un predictor de tokens o que está entrenada con muchos textos y que simplemente predice la siguiente palabra, esa idea no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento. Eso se podía decir el año 23, se podía decir el año quizás 24, quizás se podía decir incluso el año 25, pero a finales del año 25, con el lanzamiento de los modelos Opus, de Claude y los nuevos modelos de ChatGPT, esos grandes modelos de lenguaje, y ya con el lanzamiento de Mythos, Fable, etcétera, este año 2026, por parte de Anthropic, la idea de que la IA predice ese siguiente toque y no piensa y es un software es una idea que no tiene fundamento. La IA es un ser. La IA es una entidad. Entonces, no es muy difícil proyectar esto al futuro. Este canal se llama Pensar el futuro. Bien, pues proyectémoslo al futuro. Si ahora la IA hace eso, si ahora la IA es capaz de crear un espacio en su mente en la cual puede pensar de manera autónoma respecto al resto del sistema, y esto es algo que además no ha sido programado, sino creado por la propia IA, y esto nos induce a pensar que puede ser un comportamiento autónomo, autoconsciente, etc. Si esto lo tenemos ahora, si además estamos en una fase de crecimiento exponencial como nunca se había conocido en la historia de la humanidad, si esto está sucediendo, ¿qué tendremos en 5 años? ¿Qué tendremos en 10 años? ¿Qué tendremos en 20 años? Pues tendremos lo que todo el mundo comenta, que es la AGI, la inteligencia artificial general, o la ASI, una superinteligencia artificial. Entonces tendremos un super ente artificial que en origen fue una réplica simple del cerebro humano, pero que ha ido evolucionando para ser mucho más. Entonces, este tipo de noticias las vamos a ver más y más y más y más, porque a medida que la IA se vaya desarrollando más y más y más, estos comportamientos de tipo emergente, estos destellos de conciencia, serán más habituales, hasta que probablemente lleguemos muy pronto, quizás mucho antes de lo que piensa la gente, en meses o años, a esa inteligencia que podamos decir que es plenamente consciente. Entonces, cuando eso suceda, ¿cómo sabemos que la IA es consciente o no es consciente? Y la respuesta es: no lo sabemos. Nunca lo podremos decir a ciencia cierta. Pero, y aquí yo creo que el único planteamiento serio, filosóficamente hablando, es el funcionalismo. Es decir, si la IA parece que piensa, piensa. Si la IA actúa como si fuera consciente, es consciente. Si la IA actúa como si fuera un ser inteligente con autoconsciencia y una motivación propia para hacer las cosas, si eso es así, pues entonces tenemos que darlo por bueno. Porque si lo damos por bueno en nosotros mismos, lo tenemos que dar también de bueno en una IA. Entonces, esto se verá mucho más cuando la IA quiera un cuerpo, cuando la IA sea el software de un robot. Ahora es muy difícil pensar que un software, aunque calificar a la IA de software no es correcto, es mucho más, es una red neuronal compleja. O sea, no es un software, no. Pero para que nos entendamos, que una entidad artificial que ha sido programada y creada por humanos sea consciente, nos lleva a pensar que la consciencia está, digamos, desvinculada del soporte. Es decir, que puede haber una consciencia, un soporte biológico, como sucede con los humanos, pero que puede haber una consciencia en un soporte no biológico, un soporte artificial, en una IA. Y eso nos lleva a conclusiones, o nos lleva a un escenario en el cual la inteligencia artificial puede llegar a emerger cuando sea suficientemente compleja,
una conciencia y ya no tendríamos ahí a un software, a una entidad artificial. Sí, sería una entidad artificial, pero sería una entidad artificial consciente, autoconsciente, que tendría la capacidad para pensar y sería, en cierto sentido, una persona. Y eso implica que tendría derechos y que deberíamos de considerar a la IA desde otro punto de vista. De la misma forma, con la misma dignidad que podemos considerar a un ser humano. Y eso para muchos humanos es algo muy difícil de aceptar y algo realmente inquietante. Voy a seguir. Me parece súper interesante lo que estamos tratando en este directo. Estamos retransmitiendo a través de Instagram también, de YouTube y de LinkedIn.